Aprecio mucho a Jaime Rivera, quien es presidente de la Comisión de Presupuesto del INE, que me haya aceptado esta llamada, porque Jaime, muy buenas tardes, gracias por contestarme, porque nadie como tú tiene las cifras del INE. No le escucho. No, tengo un problema. A ver, Ya. ojalá pueda aprender. Ya estoy. Jaime, ya está. Buenas tardes. Ya está, Jaime, ya estamos. Sí. Buenas tardes, don Joaquín. Me da mucho gusto saludarle y estoy a sus órdenes. Gracias, Jaime Rivera. A ver, dice el presidente que el recorte de casi 5,000 millones de pesos que hizo al INE, que dice Lorenzo Córdoba, presidente del INE, impide el proceso de consulta de revocación de mandato, que no es cierto que porque tienen mucho dinero y que se vayan a la austeridad, que se recorten los salarios y que pidan dinero a la sociedad. Un primer comentario, por favor. El INE, cuando aprobó su proyecto de presupuesto, realizó una serie de trabajos previamente con mucha minuciosidad en una comisión de presupuesto especializada en esto y con las áreas técnicas y ejecutivas, confeccionó un presupuesto que es el necesario para que se cumplan las funciones permanentes del INE, como la expedición de credenciales y la actualización del padrón electoral, entre muchas otras, como la organización de elecciones locales en las cuales el INE participa, y previó también el presupuesto necesario para la eventual realización de una revocación de mandato del presidente y, si fuera el caso, una consulta popular. Estos ejercicios de participación ciudadana son algo muy serio, que se tienen que hacer con todas las garantías de legalidad, de imparcialidad y con la eficiencia técnica a la que el IFE y el INE han acostumbrado a la sociedad mexicana, de tal manera que no se puede tomar a la ligera. Bueno, pero dice el presidente que tienen suficiente dinero, Jaime. Hablan de 19,000 millones de pesos. Hay que decir primero que de estos 5,800 millones corresponden al financiamiento público a los partidos que por mandato constitucional les corresponde, y el INE únicamente calcula conforme a la fórmula constitucional y entrega ese dinero. Eso no se puede tocar porque la Constitución establece la fórmula y de manera indirecta los montos que se tienen que entregar a los partidos. De tal manera que al INE le quedan 13,000 millones de pesos, que fue lo que estimó sin revocación de mandato y sin consulta popular. Un recorte de 5,800 millones de pesos es mucho más que lo que el INE estimó para realizar la revocación de mandato, que fue de 3,830 millones de pesos. Y vale la pena explicar muy brevemente, si me permites, por favor, que una votación nacional para remover al presidente, como se supone que sería esta consulta, requiere de tanta logística y tantas garantías legales y de certeza como para elegirlo. Y por lo tanto, preguntémonos entonces cuánto se requiere para organizar una elección presidencial. Para dar una referencia, el costo que las elecciones de diputados federales tuvieron este año, en junio de este año, el costo directo de las elecciones es de aproximadamente 7,300 millones de pesos. Ciertamente una revocación de mandato no contiene algunos elementos que sí lleva la elección, como candidaturas y demás. Y por eso no va a tener tampoco programa de resultados electorales preliminares, porque se haría el cómputo inmediatamente después de cerradas las casillas. Se empezaría y hasta terminar. Pero lo cierto es que lo más importante de una votación nacional es la instalación de casillas
y la integración de mesas directivas de casillas conforme a reglas y procedimientos que garantizan la imparcialidad de estos funcionarios. No se puede dejar la función de recibir los votos y contar los votos a cualesquiera personas que la hagan de voluntarios o que quién sabe qué vínculos y preferencias partidarias tengan. Se tiene que hacer con garantías de imparcialidad. Y ese es el gasto más importante de cualquier elección, de tal manera que los 3.830 millones que se gastarían en la revocación de mandato tiene su principal componente de gasto justamente en la instalación y funcionamiento de las casillas con mesas directivas integradas por ciudadanos que se seleccionan por sorteos, se capacitan y que se cuidan mutuamente. Esa es una garantía de legalidad y de imparcialidad, de autenticidad de los votos a la que el INE no puede renunciar. Bien, me dice el presidente que tienen dinero y que tienen fideicomisos, que usan el dinero del fideicomiso. También lo dijo el secretario de Hacienda, por cierto, Rogelio Ramírez de la O. Los fideicomisos, y eso lo saben todas las personas que tengan que ver con las finanzas públicas o privadas, son fondos que se crean para un fin específico y que generalmente sirven para atender gastos que no se podrían atender con el presupuesto ordinario de cada año. Esos fondos se van formando a lo largo de años y efectivamente el INE tiene, por ejemplo, un fondo para pasivos laborales para que cuando sus trabajadores, sus funcionarios se jubilen o opten por el retiro voluntario, se les pueda pagar conforme a las leyes laborales de México, no conforme a caprichos, conforme a las leyes laborales de México. Y tiene un fondo que también se alimenta de pequeñas economías que va viendo a lo largo de años para construir algunos inmuebles para juntas locales, por ejemplo, que al INE le ahorrarían a mediano plazo un dinero muy considerable que gasta en alquileres. Hay que recordar que el INE tiene 332 juntas ejecutivas distribuidas en todo el país y estas son permanentes y necesitan inmuebles. Construir algunos inmuebles, que hasta ahora se ha podido construir menos de 10, significa un ahorro a mediano plazo y un uso más racional de los recursos. Y por otra parte, de los sueldos, yo sé que se ha tomado como una bandera muy fácil, pero con demasiada ligereza, los sueldos de los consejeros. Primero, hay que decir, las cifras que han manejado públicamente son absolutamente falsas. Lo que el sueldo de consejeros electorales es aproximadamente poco más de la mitad de la cantidad que han estado manejando públicamente de una manera ligera y falsa, que hablan de 300,000 pesos mensuales. Eso es falso. Es bastante menos. Es aproximadamente de 170,000 pesos. Y hay que decir que este sueldo lo tienen los consejeros electorales desde 2008. No se ha modificado ni un peso, de tal manera que en términos reales se ha estado disminuyendo. Por lo demás, hay principios respecto a los sueldos, principios legales, constitucionales y también avalados por el Poder Judicial que no permiten disminuir arbitrariamente el sueldo de nadie. Esto lo ha resuelto así el Poder Judicial. Inclusive la Ley Federal de Remuneraciones ha establecido un artículo transitorio que expresamente exime a los consejeros electorales del INE de disminuir sus salarios para sujetarse al tope que se estableció para el sueldo del presidente, como si él no tuviera otra clase de apoyos. Pero bueno, el tope que se estableció para el presidente. Y además la Suprema Corte de Justicia resolvió que la Cámara de Diputados debería hacer un estudio técnico para justificar debidamente por qué se estableció, quien lo haya establecido así, ese nivel de sueldo máximo del presidente, que se toma como tope para todos los demás. En fin, el INE está actuando conforme a la ley, conforme a la Constitución y avalado por el Poder Judicial. Pero además una cuestión aritmética muy elemental.
si el sueldo de los consejeros se redujera a la mitad, eso sería una cantidad de ahorro insignificante que no tiene nada que ver con los 3,000 millones de pesos y más que se necesita para organizar la revocación de mandato. 3,000 millones de pesos, Joaquín, no se sacan de ahorritos que se van haciendo ahí sobre la marcha. Eso significaría que el presupuesto está hecho a capricho y con cantidades que no se justifican, y esto no es así. De tal manera que sí, como la Cámara ya resolvió que no hay dinero para revocación de mandato, el INE está ante la imposibilidad de llevar a cabo este ejercicio ciudadano. Y el INE no está dispuesto a violar la ley de revocación de mandato que, por ejemplo, que se aprobó en septiembre, que obliga a establecer el número de casillas igual al que funcionó en las elecciones de junio. Eso lo estableció este Congreso de la Unión, esta legislatura, y por lo tanto al INE además le limita la posibilidad de disminuir el número de casillas y por lo tanto el capítulo de gasto más importante de cualquier votación de alcance nacional. Son 161,000 casillas, ¿no? Sí, es lo que tenemos estimado. Este número puede variar levemente según la evolución del padrón electoral y la lista nominal. Entonces esto es muy fuerte. Al recortarles el presupuesto, el INE está imposibilitado de llevar a cabo la consulta de revocación de mandato. Sí. Así de claro. Sí, y no, a ver, someter a una posible destitución al presidente, Joaquín, es una cosa muy seria. No se puede hacer con un procedimiento de votación que quién sabe quién haga, quién cuente los votos, cómo se seleccionan quienes lo hacen, etcétera. Eso no se puede hacer. Se tienen que instalar casillas en todo el territorio nacional con absoluta garantía de libertad, de secreto del voto y de autenticidad de los cómputos de votos. Eso cuesta. Y eso cuestan las elecciones en México. Y desde hace más de 20 años, afortunadamente, las elecciones en México han dejado de ser un problema. Son más bien la solución eficaz y confiable para que se haga el cambio de poderes de manera pacífica, legal y aceptable para todos. Bien, Jaime, pues gracias por la explicación. Me parece que es muy útil. Dijo Lorenzo Córdoba que lo va a llevar a instancias judiciales. Pues yo creo que no dan los tiempos, ¿no? Tenemos que hacerlo, tenemos que recurrir al Poder Judicial para que dirima algo que hasta con sentido común se puede comprender. Nadie está obligado a lo imposible, no se aprobó el presupuesto adicional que requería una actividad adicional y extraordinaria y de alcance nacional como una revocación de mandato. Por lo tanto, no es que el INE no quiera hacerlo. El INE empezó ya la organización de ese proceso, ha realizado muchas actividades, ha erogado gastos y el INE está comprometido a realizar ese ejercicio de participación ciudadana porque así lo ordena la ley y el INE se atiene al principio de legalidad. Pero si la misma Cámara la misma legislatura que aprobó la ley de revocación de mandato y que de hecho la mayoría parece que está promoviendo la posible destitución del presidente, cosa que es bastante paradoja, pero bueno, tiene alguna explicación. Pero si esa mayoría considera que no puede dar dinero para la revocación de mandato, implícitamente está diciendo que esta no se puede o podría no realizarse. Y el INE no hace milagros, ni puede sacar dinero de donde no lo hay. De tal manera que tendrá que ser la Suprema Corte quien dirima esta cuestión. Y mientras tanto, pues el INE seguirá preparando este ejercicio de participación ciudadana hasta donde sea posible. Pues Jaime, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral. Nos has dado muchas luces sobre esto.
al hablar de las cantidades, de los montos, de la infraestructura que necesita una consulta de revocación de mandato, que es en lo que se refiere a casillas y mesas directivas prácticamente igual. Así es, Joaquín. Agradezco mucho esta oportunidad de dirigirme a tu amplia audiencia. Gracias, muchas gracias, Jaime. Muy buenas tardes. Así es, Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral.